el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentan el curso de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. Módulo 1. Trabajos básicos de instalaciones eléctricas. Tarea número 1. Instalar circuito básico. Operación 1. Medir y marcar. La operación medir y marcar tiene como finalidad establecer la distancia entre dos puntos. A continuación, los instrumentos que utilizaremos. Instrumentos. Wincha. Lápiz. Para comenzar, determinemos las distancias a medir. A partir del punto inicial, extienda la wincha métrica. Sujétela con una mano y jálela con la otra. No olvide manipular el seguro para que la cinta no regrese a su punto inicial. Luego, marque con un lápiz las distancias requeridas. Antes de concluir, hagamos un recuento de lo visto hasta el momento. Establecer distancias. Coincidir numeración 0 con marca inicial. Marcar distancias requeridas. Es importante tener en cuenta el tipo de medidas, ya sea en centímetros o pulgadas. Recuerde que una medida errónea puede originar que la ubicación de algunos elementos resulte defectuosa. Operación 2. Preparar conductores. En esta operación, la finalidad será preparar los conductores con el fin de ejecutar diversos tipos de uniones. Para esta operación necesitaremos lo siguiente: herramientas, alicate de corte, cuchilla de electricista, instrumento, wincha, material, alambre de 2,5 milímetros cuadrados. Para esta operación, cortemos el alambre a una distancia de 15 centímetros. El corte debe hacerse a partir de un extremo del alambre. Para pelar el extremo del conductor usaremos un alicate de corte diagonal o una cuchilla de electricista. Debemos marcar la zona a pelar 5 centímetros del extremo del conductor. Con la ayuda de la cuchilla, retire toda la capa aislante sin debilitar el cobre. Esto nos permitirá quitar el barniz y dejar el alambre libre de impurezas. Revisemos lo elaborado hasta el momento. Pelar extremo del alambre 5 centímetros aproximadamente. Pelar alambre usando alicate de corte o cuchilla. Limpiar conductores. Al limpiar los conductores, mantenga la cuchilla a 90 grados, evitando disminuir su diámetro. Operación 3. Empalmar conductores. La finalidad de esta operación es unir dos o más conductores para luego prolongar o derivar una línea eléctrica. Necesitaremos lo siguiente: herramientas, alicate de corte, alicate universal, alicate de punta, materiales, alambre habilitado, cinta aislante. Para empezar, seleccionemos los conductores que serán empalmados. Para efectuar el empalme, debemos cruzar las puntas sujetándolas con alicate de punta e iniciar el trenzado con los dedos. Continuar el trenzado con alicate universal. Ahora, cortemos los extremos sobrantes y aislemos los empalmes con cinta aislante, estirándola para un mejor aislamiento. Se debe enrollar en forma oblicua
hasta conseguir un espesor igual al del aislamiento del conductor. Recordemos los pasos principales de esta operación. Cruzar las puntas de los conductores. Trenzar y ajustar. Cortar los extremos sobrantes. Aislar conductor. Para hacer una derivación, debemos pelar la parte central del conductor principal aproximadamente 2 centímetros y el conductor a derivar 7 centímetros. Para hacer una derivación, se enrollará el extremo del conductor derivado en el principal. Operación 4. Armar circuito básico. La finalidad será unir los diversos elementos que son usados en un circuito eléctrico básico. Usaremos lo siguiente. Herramientas. Alicate de corte. Alicate universal. Alicate de punta. Cuchilla de electricista. Destornillador. Materiales. Grapas para madera. Cordón mellizo de 2 por 1,5 milímetros cuadrados. Tornillos. Equipo. Fuente de alimentación de 220 voltios. Accesorios. Portalámpara wall socket. Interruptor simple. Interruptor de protección de 2 por 15 amperios. Lámpara incandescente. Enchufe. Necesitaremos un tablero de madera de 50 por 80 centímetros. Tendremos en cuenta los puntos de referencia indicados en la hoja de operaciones. Conectar conductor en portalámpara ajustando el tornillo en sentido horario. Fijar portalámpara en el lugar ya determinado. Asegurar los conductores con las grapas. Conectar interruptor simple. Y finalmente conectar interruptor de protección. Para probar el funcionamiento, se debe aplicar la tensión necesaria al circuito. Recordemos lo siguiente. Medir y marcar. Efectuar conexiones. Fijar accesorios. Aplicar tensión al circuito. Al fijar el conductor en el accesorio, tenga en cuenta el sentido de ajuste del tornillo. Operación 5. Medir magnitudes eléctricas. La finalidad de esta quinta operación será establecer las medidas de las magnitudes de un circuito básico. Necesitaremos lo siguiente. Instrumento. Multímetro. Voltímetro. Amperímetro. Ohmímetro. Equipo. Fuente de alimentación de 220 voltios. Es importante conocer y revisar la magnitud y rango de medición del voltímetro, amperímetro y ohmímetro. Medir voltaje. Tener en cuenta que para medir voltaje se seleccionará magnitud y rango. Aplicar las puntas de prueba entre los puntos de conexión. Posteriormente, leer la magnitud y anotar en el cuadro de voltaje. Medir amperaje.
Para medir amperaje, desconectar un punto de conexión. Seleccionar magnitud y rango. Aplicar las puntas de prueba entre los puntos de conexión indicados. Leer la magnitud y anotar la cifra en el cuadro de amperaje. Medir ohmiaje. Para usar el ohmímetro, el circuito no debe estar conectado a la red. Seleccionar magnitud y rango. Aplicar las puntas de prueba entre los extremos conectados del portalámpara. Leer la magnitud y anotar en el cuadro de ohmiaje correspondiente. Revisemos lo avanzado. Seleccionar magnitud y rango. Aplicar puntas de prueba. Leer magnitud y anotar. El circuito no debe estar conectado a la red. Recordemos las 5 operaciones que les permitirán instalar un circuito eléctrico. Medir y marcar. Preparar conductores. Empalmar conductores. Armar circuito básico. Medir magnitudes eléctricas. En la próxima tarea tocaremos el tema habilitar electroductos. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentaron la tarea número 1, instalar circuito básico, del curso Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentan el curso Instalaciones Eléctricas en Edificaciones. Módulo 1. Trabajos básicos de instalaciones eléctricas. Tarea número 2. Habilitar electroductos. Operación 1. Medir y marcar. Como recordarán, esta operación fue ejecutada en la tarea anterior y es de suma importancia para las siguientes. Operación 2. Cortar tubo PVC. La finalidad de esta operación es dividir un tubo en 2 o más partes, ya sea con una sierra de arco o con un cortador de tubo. Necesitaremos lo siguiente: herramientas, sierra de arco, cortador de tubos, lima de media caña, lija número 120, instrumento, wincha métrica, material, tubo PVC. Antes de usar la sierra de arco, presionar el tubo contra el banco de trabajo y colocar el dedo pulgar cerca de la marca. Verificar que la hoja de sierra sea la adecuada y se encuentre con los dientes hacia adelante.
jalar la hoja de sierra utilizando toda su longitud hasta conseguir una hendidura que le sirva de guía. Para cortar el tubo, mantener el mismo ritmo y no flexionar la sierra para evitar que se rompa la hoja. Con una lima de media caña, quitar las rebabas del tubo. O también con una lija. Usemos ahora un cortador de tubo. La cuchilla del cortador debe coincidir con la marca antes realizada. Ajustar el cortador hasta que la cuchilla presione el tubo. Cuando esté asegurada, cortar dando vueltas completas. Mientras realice el corte, deberá ajustar en forma gradual el regulador de la cuchilla. Recordemos: medir y marcar. Presionar tubo en mesa y colocar la sierra en la marca. Cortar tubo al mismo ritmo. Quitar rebabas. Colocar cortador de tubo. Regular cortador y cortar tubo. Al cortar tubos mayores de 1 pulgada de diámetro, girar constantemente para evitar que se astille. Operación 3. Hacer campana y hacer conector. La finalidad de hacer campana es ensanchar un extremo del tubo para ser unido a presión con otro. Usaremos lo siguiente: equipos: soplete a gas o cocinilla eléctrica. Materiales: tubos PVC. Para hacer campana. Para hacer la campana, calentar un extremo del tubo. Usar un soplete o cocinilla eléctrica a una distancia prudencial para evitar quemar el tubo. Mantener el tubo inclinado y girarlo en forma continua. Comprobar al tacto que el tubo PVC esté lo suficientemente ablandado. Introducir el molde girando continuamente para evitar que se pegue. Observar que la longitud de la campana depende del diámetro del tubo. Para hacer conector. La finalidad de hacer conectores es unir el tubo a la caja. Calentar 2 milímetros del extremo del tubo a una distancia prudencial del fuego para evitar que se queme. Presionar el extremo calentado contra una esquina de la mesa de trabajo y girar continuamente hasta lograr la forma adecuada. Con una sierra de arco, cortar el conector de acuerdo a la longitud de la campana. Recordemos los pasos principales para la campana. Calentar extremo del tubo. Comprobar ablandamiento. Introducir molde. Y también para el conector. Calentar extremo del tubo. Presionar extremo para lograr forma. Cuidar que el equipo no tenga fugas. Operación 4. Curvar tubo. La finalidad es curvar tubos PVC para conseguir que se adapten al trazado o recorrido de una instalación eléctrica. Necesitaremos lo siguiente: herramienta, resortera para tubo PVC, instrumento, wincha, equipos, soplete a gas o cocinilla eléctrica, materiales, tubos habilitados, arena fina,
Alambre negro número 16. Preparar la resortera. El alambre número 16 debe pasar por la longitud interior de la resortera hasta detenerse en el borde del extremo posterior. Dejar libre el alambre con una longitud de 1 metro aproximadamente. Marcar la zona a curvar teniendo en cuenta que el radio de curvatura depende del diámetro del tubo. Determinar la longitud de la guía colocando la resortera junto al tubo. La parte central de la resortera debe coincidir con la marca. Ahora, doblar el extremo de la guía para hacer el tope. Cuando introduzca la resortera, debe empujarla hasta que el tope coincida con el extremo del tubo. Calentar e iniciar el proceso para efectuar el doblez. Acercar el tubo al calor ligeramente para facilitar el trabajo. Girar continuamente el tubo para que no se queme hasta lograr el ablandamiento necesario. Llevar el tubo a la plantilla previamente diseñada para conseguir el radio adecuado. Cuando lo obtenga, retirar la resortera jalando de la guía. Otra forma de curvar es usar la arena fina seca. El procedimiento es el siguiente. Colocar un tapón en un extremo. Llenar el tubo con arena. Compactar y evitar que se formen bolsas de aire. Luego, cerrar. Y ahora, calentar el tubo siguiendo el procedimiento anterior. Revisemos esta operación. Introducir alambre en resortera. Dejar 1 metro de alambre libre. Marcar zona a curvar y colocar resortera junto al tubo. Doblar extremo de guía para hacer tope. Introducir resortera en el tubo. Calentar tubo. Efectuar doblez. Retirar la resortera. Al efectuar el doblez, se debe evitar aplastar o arrugar el tubo. Ahora, recuerden las 4 operaciones. Medir y marcar. Cortar tubo. Hacer campana y conector. Curvar tubo. Aquí finaliza esta segunda tarea, habilitar electroductos. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentaron la segunda tarea, habilitar electroductos, del curso Instalaciones Eléctricas en Edificaciones.
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentan el curso de instalaciones eléctricas en edificaciones. Módulo 1. Trabajos básicos de instalaciones eléctricas. Tarea número 3. Colocar cajas de centro. Operación 9. Trazar. La finalidad de esta operación es marcar varias líneas para ubicar puntos centrales en diversos ambientes geométricos. En esta operación necesitaremos lo siguiente: instrumentos, wincha, tiralíneas o cordel, escuadra, materiales, ocre, lápiz, equipo, escalera. Para realizar el trazado, los ladrillos deben estar correctamente distribuidos sobre el encofrado. Ten en cuenta lo aprendido en la operación 1, medir y marcar de esta tarea. Determina los puntos de referencia. Estos pueden ser encuentros de muros o vértices. Mide las distancias en que se ubicará el centro a partir de los puntos de referencia. Usando el cordel con ocre o el tiralíneas, determina el centro a partir del cruce de las líneas que se forman desde los puntos de referencia. Repasemos la operación trazar. Determinar puntos de referencia. Marcar puntos intermedios. Medir distancias. Trazar centro. Para trazar un solo centro se determina a partir del cruce de las diagonales en la superficie. Operación 10. Preparar argolla y anclaje. Esta operación tiene como finalidad preparar un anillo de alambre que sirva como soporte para la instalación de los artefactos eléctricos y de anclaje en el concreto. Necesitaremos lo siguiente: herramientas, martillo, cincel de punta plana, alicate universal, materiales, alambre negro número 16, clavo de 2 pulgadas, caja octogonal habilitada. Corta 2 o 3 pedazos de alambre de 30 centímetros cada uno, usando el cincel y el martillo. Procede a trenzar los alambres cortados, procurando que el trenzado sea uniforme. Introduce el alambre trenzado por los agujeros de la caja, quedando el interior con el espacio suficiente para ubicar mejor los alambres de la instalación. Trenza el alambre sobrante para formar el anclaje. Repasemos lo aprendido. Cortar alambres, trenzar alambres, preparar argolla y anclaje. En cajas livianas aumenta los agujeros pequeños utilizando un clavo de 2 pulgadas para facilitar el ingreso del alambre y efectuar la argolla y el anclaje.
Operación 11. Fijar cajas. Caso 1. Fijar cajas de centro. La finalidad de la operación fijar cajas de centro es evitar su desplazamiento al momento del vaciado. En esta operación necesitaremos herramienta, martillo, materiales, clavo de 2,5 pulgadas, cajas octogonales habilitadas. Determina el centro donde vas a colocar la caja. Esto ya se aprendió en la operación 9 de esta tarea. La caja debe estar habilitada y rellena con papel húmedo. Fija la caja en el encofrado de madera, introduciendo los clavos en los agujeros pequeños de la caja. Hagamos un recuento del observado. Colocar caja sobre centro determinado. Fijar caja sobre el encofrado de madera. Ten en cuenta que las cajas deben estar habilitadas y rellenas con papel húmedo. Evita dañar la caja al momento de martillar. Recordemos la operación que te permitirán colocar cajas de centro. Trazar centros. Preparar argollas de anclaje. Fijar cajas. En la próxima tarea aprenderás a empotrar cajas en muro. Nos vemos. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentaron la tarea número 3, colocar cajas de centro. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentan el curso de instalaciones eléctricas en edificaciones. Módulo 1. Trabajos básicos de instalaciones eléctricas. Tarea número 4. Empotrar en muro. Operación 12. Correr nivel. La operación correr nivel tiene como finalidad determinar el nivel de referencia en los ambientes de una edificación. Necesitaremos lo siguiente. Instrumentos. 10 metros de manguera transparente de media pulgada. Wincha. Tiralíneas. Materiales. Tizas para pizarra. Agua. Comprueba que el nivel general de obra tenga una altura de 1 metro. Marca el punto de referencia. Luego procede a llenar la manguera con agua limpia, eliminando toda burbuja de aire. Junta ambos extremos de la manguera y verifica que el agua esté a la misma altura, dejando sin llenar unos 15 centímetros aproximadamente. Tapa los extremos de la manguera para evitar derramar agua. Lleva un extremo de la manguera al punto de referencia inicial y el otro extremo al punto donde se determinará la horizontalidad de la superficie, manteniendo la vertical unos 30 centímetros.
Destapa los extremos de la manguera sin derramar agua. Haz coincidir el nivel de agua con el del punto de referencia inicial, subiendo y bajando el extremo de la manguera hasta que el agua se estabilice. En el otro extremo traza una línea a la altura del nivel del agua. Repite el proceso en todas las superficies de la edificación. Hagamos un recuento de lo observado. Comprobar puntos de referencia de nivel de obra. Llenar manguera con agua. Tapar extremos de manguera. Colocar extremos de manguera en puntos de referencia inicial. Destapar extremos de manguera. Correr nivel y trazar línea. Cuando hay falso piso, aumenta en 5 centímetros el nivel general de la obra. Mantén la mirada a la altura del punto de referencia. Una vez que el agua esté en reposo, traza la línea. Operación 14. Aplomar. Caso 1. Aplomar con plomada. La finalidad de aplomar con plomada es comprobar la verticalidad de los elementos. Necesitaremos lo siguiente. Instrumentos. Plomada. Regla. Sostén la nuez de la plomada sobre la parte superior de la regla. Desliza el cuerpo de la plomada, cuidando que la punta no toque el suelo. Procede a aplomar verificando que el cuerpo de la plomada roce con la regla. Comprueba la verticalidad del elemento. Repasemos lo visto. Sostén nuez de la plomada sobre la regla. Deslizar cuerpo de la plomada. Aplomar el elemento. En algunos casos es necesario buscar que la plomada roce con la regla, moviendo el elemento hacia el lado de la plomada. Caso 2. Aplomar con nivel de burbuja. La finalidad de aplomar con nivel de burbuja es comprobar la verticalidad de los elementos. Instrumentos. Nivel de burbuja. Regla. Verifica que la superficie de la regla esté limpia. Coloca el nivel de burbuja al centro de la regla. Realice el aplomado observando que la burbuja quede siempre al centro. Esto se consigue moviendo los extremos del elemento hacia adelante o atrás. Hagamos un recuento. Limpiar superficie de la regla. Colocar nivel de burbuja. Realizar aplomado. Operación 13. Hacer nichos y canaletas. La finalidad de hacer nichos y canaletas es facilitar el empotrado de tubos y cajas de una instalación eléctrica para proteger los conductores y fijar los accesorios utilizados. Para esta operación necesitaremos instrumentos, tiralínea, wincha, herramientas, cincel plano, cincel de punta, pomba, materiales, 4 cajas rectangulares de fierro galvanizado, una caja para tablero de distribución, una caja octogonal de fierro galvanizado,
Equipos. Casco de protección. Lentes de protección. Determina la altura de montaje de las cajas según las especificaciones recomendadas por el Código Nacional de Electricidad. Hecho esto, con el cincel y comba, remarca las líneas que delimita el ancho de las ranuras. Luego procede a abrir las ranuras y los nichos usando el cincel en forma inclinada para facilitar el corte. Retira el material inservible. Comprueba que la caja y el tubo entren en la canaleta y el nicho con facilidad. En caso contrario, profundice el nicho donde se necesite. Repite el procedimiento para instalar el resto de tubos y cajas. Repasemos lo aprendido. Determinar altura de las cajas. Delinear superficie a trabajar. Abrir ranuras a partir de superficie delineada. Colocar cajas en el nicho. Comprobar la correcta instalación de la caja. Usa anteojos de protección durante la operación. Ubícate de espaldas al viento antes de iniciar el corte. Verifica que el cincel esté bien afilado y sin rebabas en la cabeza. Operación 15. Preparar mortero. La operación preparar mortero tiene como finalidad mezclar cemento, arena y agua en proporciones determinadas. Necesitaremos lo siguiente. Herramienta. Badilejo. Materiales. Agua. 2 decímetros cúbicos de arena fina. 2,5 kilos de cemento. La proporción a emplear en esta mezcla será de 1:10, es decir, una porción de cemento por 10 de arena. Deposita la arena en la proporción indicada en la batea. Procede de igual forma con el cemento. Mezcla el cemento y la arena hasta obtener una combinación uniforme. Echa agua en proporción a la mezcla. Bate la mezcla con el agua hasta conseguir la plasticidad necesaria. Hagamos un recuento de lo aprendido. Determinar proporciones de los materiales. Mezclar arena y cemento. Echar agua a la mezcla. Batir la mezcla con el agua. La combinación de cemento, cal, arena y agua se llama mortero bastardo. Su uso no es recomendable pues daña las cajas galvanizadas. Operación 16A. Nivelar. La finalidad de la operación nivelar es comprobar la horizontalidad de un elemento. En esta operación necesitaremos instrumento, nivel de burbuja. Verifica que la superficie esté limpia y plana. Coloca el nivel de burbuja en el centro del elemento. Nivele el elemento observando que la burbuja esté centrada. Si fuera necesario,
subir o bajar un extremo del elemento hasta lograr que la burbuja quede al centro. Comprueba que el nivel esté correcto invirtiendo el nivel de burbuja. Esta debe permanecer centrada. Hagamos un repaso. Verificar que la superficie del elemento esté limpia. Colocar nivel de burbuja. Nivelar elemento. Comprobar que el nivel esté correcto. Comprueba la precisión del nivel de burbuja. No golpees el nivel de burbuja, pues perdería su exactitud. Cuando niveles caja rectangular, la cara perpendicular a la nivelada debe quedar aplomada. Operación 16B. Fijar caja en muro. La finalidad de esta operación es fijar diversos tipos de cajas en muros, lo que permitirá colocar los accesorios utilizados en una instalación eléctrica. Necesitaremos instrumento, nivel de burbuja, herramienta, badilejo, materiales, caja rectangular, caja octogonal, caja para tablero de distribución, agua, mortero. Una vez que realices las operaciones de la tarea 4, humedece la zona y aplica mortero en el nicho. Procede a colocar la caja en el nicho. Comprueba la horizontalidad y verticalidad de la caja. Hagamos un recuento del observado. Humedecer y aplicar mortero. Colocar caja. Verificar posición correcta de caja. Ten en cuenta que al ubicar la caja, esta debe estar a 2 milímetros de profundidad de la superficie tarrajeada. Recordemos las operaciones que te permitirán empotrar cajas en muro. Correr nivel, hacer nichos y canaletas, aplomar, preparar mortero, nivelar, fijar caja en muro. En la próxima tarea aprenderás a tender red de electroductos. Hasta la próxima. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentaron la tarea número 4, empotrar cajas en muro. Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentan el curso de instalaciones eléctricas en edificaciones. Módulo 1. Trabajos básicos de instalaciones eléctricas. Tarea número 5. Tender red de electroductos. Operación 17. Empalmar tuberías. La operación empalmar tuberías tiene como finalidad unir tubos entre las diversas cajas utilizadas en una edificación. En esta operación necesitaremos lo siguiente:
Instrumentos: wincha métrica, lápiz de carpintero, herramientas, hoja de sierra, pincel o brocha, lima de media caña. Materiales: tubo de PVC de 20 milímetros, pegamento. Equipo: escalera. Ten en cuenta que para unir tuberías, estas deben estar habilitadas. Primero empalmaremos tuberías en techo. Con la hoja de sierra, limpia los extremos de los tubos a unir. Con la brocha, toma una cantidad del pegamento y extiéndelo en el interior de la campana del tubo. Repite la acción juntando el pegamento al exterior del extremo del otro tubo a unir. Une los extremos de los tubos haciendo presión entre ellos. La unión es correcta cuando ocupa las 3/4 partes de la campana. Para empalmar tuberías en muros, repite el mismo proceso. Hagamos un recuento de lo observado. Limpiar extremos de tubos. Untar el pegamento. Unir los tubos. Usa el pegamento solo en curvas y salidas a caja. Una vez unidos, no gires los tubos. Para empalmes lineales no es necesario usar pegamento. Operación 18. Fijar tubería. La finalidad de esta operación es proteger el aislamiento de los conductores a través de la unión del tubo a la caja galvanizada. Para dar inicio a la operación necesitaremos lo siguiente: herramientas, martillo, pincel y brocha, badilejo número 7. Materiales: conectores, tubos de PVC de 20 milímetros, papel húmedo, agua, mortero. Asegure el conector en uno de los orificios de la caja galvanizada. Une el tubo al conector haciendo presión. Sujeta la tubería clavando en forma de X a unos 70 centímetros de longitud. Protege la caja galvanizada y el extremo del tubo con papel húmedo. Con la brocha húmeda moja las ranuras. Fija la tubería usando mortero en los puntos asegurados con los clavos. Repite el proceso en todas las cajas empotradas. Hagamos un repaso de lo visto. Unir la tubería a la caja galvanizada. Sujeta la tubería con clavos. Proteger la caja y el extremo del tubo con papel húmedo. Fijar tuberías. Antes de fijar la tubería, protege la caja galvanizada con papel húmedo. Ten cuidado de no dañar la tubería al momento de clavar en X. Antes de concluir, recordemos las dos operaciones que te permitirán tender una red de electroductos. Empalmar tuberías. Fijar tuberías. En la próxima tarea conocerás cómo alambrar circuitos. Hasta entonces.
El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria y la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentaron la tarea número 5, tender red de electroductos. El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria y la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentan el curso de instalaciones eléctricas en edificaciones. Módulo 2. Instalar accesorio y artefactos. Tarea número 6. Alambrar circuitos. Operación 19. Sondear red de electroductos. La finalidad de esta operación es determinar el estado de las tuberías para su posterior reparación o limpieza en caso se encuentren obstruidas o húmedas. En esta operación necesitaremos lo siguiente: herramienta, cinta pescante. Limpia las cajas sacando el papel de relleno y restos de mortero. Prepara la cinta pescante desenrollando la longitud a emplear para evitar que se rompa. Introduce la guía de la cinta pescante en una salida caja hasta que aparezca por la otra salida. Repite el proceso en todas las salidas a caja. Repasemos lo observado. Limpiar cajas. Preparar cinta pescante. Sondear tuberías. Si la cinta pescante llegó a la otra salida de caja, la tubería se encuentra en óptimo estado. En caso contrario, se procederá a resanar la tubería. Operación 20. Reparar red de electroductos. Esta operación tiene como finalidad reemplazar una tubería obstruida. Necesitaremos lo siguiente: herramienta, cinta pescante, sierra, cincel, comba, badilejo. Materiales: tubo de PVC de 20 milímetros de diámetro, mortero, pegamento. Introduce la cinta pescante por ambos extremos de la red, marcando en la cinta el punto hasta donde ingresa con facilidad. Teniendo en cuenta el punto marcado en la cinta, sigue la trayectoria de la red por la parte exterior de la misma. En el punto donde ambos extremos coincidan, se marcará como la zona a resanar. Hecho esto, pica en forma transversal al tendido de la tubería. Con la hoja de sierra corta la parte obstruida del tubo. Luego reemplaza la tubería obstruida utilizando un tubo de unión ya reforzado con pegamento. Finalmente, procede a resanar la zona picada empleando mortero. Repasemos lo aprendido. Determinar zona obstruida. Picar zona obstruida. Cortar tubo. Reemplazar tubo. Resanar zona picada.
Es importante sondear la tubería reparada antes de resanar la zona picada. Operación 21. Limpiar red de electroductos. La finalidad de esta operación es limpiar el interior de las tuberías para evitar que retengan humedad y afecte el aislamiento de los conductores. En esta operación necesitaremos lo siguiente: herramienta, cinta pescante, materiales: alambre galvanizado número 16, trapo industrial, pasa la cinta pescante por el tubo hasta que salga por el otro extremo. Amarra el alambre en el ojal de la cinta pescante. En el otro extremo del alambre enrolla un pedazo de trapo industrial. Hecho esto, procede a jalar la cinta pescante hasta que aparezca el alambre. Continúa jalando el alambre hasta sacar el trapo industrial. Repite el procedimiento hasta secar por completo la tubería. Repasemos lo observado. Pasar cinta pescante. Amarrar alambre en ojal de cinta. Enrollar trapo industrial en extremo del alambre. Jalar cinta pescante. Comprobar humedad de tubería. Repetir procedimiento. Cada vez que repitas el procedimiento, ten en cuenta escurrir o cambiar el trapo industrial. Operación 22. Pasar conductores. Esta operación tiene como finalidad introducir conductores por la red de electroductos dentro de los cuales quedarán alojados. Necesitaremos lo siguiente: herramientas, cinta pescante, alicate de corte diagonal, alicate universal, alicate de punta. Materiales: conductores PW de 2.5 milímetros cuadrados, rojo y negro, parafina, cinta aislante. Pasa la cinta pescante por la tubería. Pela los extremos de los conductores y únelo al ojal de la cinta pescante, asegurándolo con el alicate universal. Cubre la unión con cinta aislante. Procede a jalar la cinta pescante hasta pasar los conductores. Corta los conductores primero en la unión con la cinta pescante y luego en el otro extremo. Repite el proceso en toda la red de electroductos. Repasemos lo observado.
pasar cinta pescante, unir conductores a ojal, jalar cinta pescante, cortar conductores. Unta parafina a los conductores para facilitar su desplazamiento por la tubería. Una vez cortados los conductores, deja libre unos 15 centímetros para los empalmes o conexiones. Operación 23. Medir aislamiento. La finalidad de esta operación es medir la resistencia del aislamiento de los conductores. Necesitaremos instrumento, megómetro de magneto, materiales, lápiz. Verifica que el circuito esté sin tensión. Calibra el megómetro uniendo los puntos de prueba y ajusta a 0 la escala. Conecta el borne del megómetro a un extremo del conductor y el otro borne al conector de tierra del tablero. Gira la manivela para obtener la lectura correcta. En el cuadro de aislamiento, anota el valor obtenido por el instrumento. Compara con el valor mínimo de aislamiento que establece la norma. Repite el procedimiento con cada uno de los extremos de los conductores. Conecta los bornes del megómetro a cada uno de los extremos de los conductores. Gira la manivela para obtener la lectura correcta. En el cuadro de aislamiento, anota el valor obtenido por el instrumento. Compara con el valor mínimo de aislamiento que establece la norma. Repasemos la operación medir aislamiento. Comprobar que el circuito no tenga tensión. Calibrar megómetro. Efectuar medición. Anotar y comparar valor obtenido. Repetir procedimiento. Recordemos las operaciones que te permitirán alambrar circuitos. Sondear red de electroductos. Resanar red de electroductos. Limpiar red de electroductos. Pasar conductores. Medir aislamiento. En la próxima tarea aprenderás a instalar toma corriente. Nos vemos. Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentaron la tarea número 6, alambrar circuitos. Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, CENSICO, y la Dirección de Formación Profesional presentan Módulo 2. Instalar accesorios y artefactos. Tarea número 7. Instalar toma corriente. Operación 24. Conectar conductor a borne. La finalidad de esta operación es conectar conductores a los bornes de accesorios eléctricos. En esta operación necesitaremos lo siguiente. Herramientas. Alicate de corte diagonal. Destornillador de 3/16 pulgadas
por 4 pulgadas. Materiales: conductores, tomacorriente. Calcula la longitud en que se encuentran los bornes del accesorio. Con el alicate de corte diagonal, pela el extremo del conductor. Luego, usando el destornillador, afloja los tornillos del borne. Coloca el terminal del conductor al borne. Atornilla el borne ajustando adecuadamente. Jala los conductores para comprobar su correcta instalación. Repasemos lo observado. Pelar extremo del conductor. Aflojar tornillos del borne. Introducir conductor a borne. Atornillar. Comprobar conexión. Si se trata de una conexión con ojal, esta se debe colocar en función al sentido de giro del tornillo. Así evitarás que se abra al ajustarlo.